Bienvenidos. En el video de hoy exploraremos 20 curiosidades fascinantes sobre la Biblia, desde su historia y composición hasta su impacto en la cultura y la sociedad. La Biblia es un libro lleno de sorpresas y misterios. Acompáñanos en este viaje mientras desentrañamos algunos datos interesantes y revelamos detalles que quizás no conocías sobre este libro sagrado. Prepárate para descubrir curiosidades que te dejarán asombrado y te darán una nueva perspectiva sobre la Biblia. Comencemos este emocionante recorrido por las páginas de uno de los libros más influyentes de todos los tiempos. La Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. La afirmación de que la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos se basa en varias razones. En primer lugar, la Biblia ha sido ampliamente distribuida en todo el mundo durante siglos, especialmente desde la invención de la imprenta en el siglo XV. Esto ha permitido que produzca innumerables copias en diferentes idiomas y versiones. Además, la Biblia es considerada un texto sagrado por más de 2.000 millones de cristianos en todo el mundo. La demanda de la Biblia como una fuente de guía espiritual y religiosa ha contribuido a su difusión y venta. Está compuesta por 66 libros diferentes. La Biblia se compone de 66 libros divididos en dos secciones principales, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Fue por 40 autores diferentes. El Antiguo Testamento es considerado sagrado tanto por los judíos como por los cristianos y contiene 39 libros que narran la historia del pueblo de Israel, sus leyes y mandamientos. Estos 66 libros fueron escritos por aproximadamente 40 autores diferentes, incluyen profetas, reyes, sacerdotes y apóstoles. Aunque cada libro tiene su propio estilo y enfoque, todos juntos forman la Biblia. Fue escrita en un periodo de alrededor de 1500 años. La Biblia fue escrita a lo largo de un periodo de alrededor de 1500 años, desde el siglo XV a.C. hasta el siglo I después de Cristo. Durante este tiempo se escribieron y recopilaron los 66 libros que componen la Biblia. Los primeros libros del Antiguo Testamento, como Génesis y Éxodo, se cree que fueron escritos en el siglo XV a.C., mientras que los últimos libros del Nuevo Testamento, como el Apocalipsis, fueron escritos en el siglo I después de Cristo. La Biblia ha sido traducida a más de 2.800 idiomas diferentes. La Biblia ha sido traducida a más de 2.800 idiomas diferentes, lo que la convierte en uno de los libros más traducidos de la historia. Esta amplia traducción ha permitido que personas de diferentes culturas y regiones accedan a los textos sagrados y encuentren significado y guía espiritual en su propio idioma. La diversidad de traducciones ha contribuido a la difusión global y el impacto duradero de la Biblia. El libro más corto de la Biblia es Tercera de Juan. El libro de Tercera de Juan solo contiene un capítulo con 14 versículos, convirtiéndolo en el libro más corto de la Biblia. El libro más largo de la Biblia es Salmos. Por el contrario, el libro más largo de la Biblia es Salmos, con la impresionante cantidad de 119 capítulos y 176 versículos. El versículo más corto de la Biblia se encuentra en el Evangelio de Juan. En Juan, capítulo 11, se encuentra el versículo más corto, el versículo 35. Jesús lloró. ¿Cuántas veces se menciona la palabra Dios en la Biblia? En su totalidad y a lo largo de los 66 libros que posee la Biblia, uno imaginaría que este libro contiene la palabra Dios al menos unas cientos de veces, pero no, en la Biblia se menciona la palabra Dios un total de 4000 veces. La Torá, que es la parte principal del Antiguo Testamento para el judaísmo, contiene los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La Biblia contiene una variedad de géneros literarios, incluyendo narrativa histórica, poesía, sabiduría, profecía y epístolas. El libro de Job es considerado uno de los más antiguos de la Biblia. Se cree que fue escrito en algún momento alrededor del primer milenio antes de Cristo. La historia se centra en Job, un hombre justo que enfrenta pruebas y tribulaciones extremas, perdiendo sus posesiones, su familia y su salud. A pesar de su sufrimiento, Job se niega a maldecir a Dios, lo que lleva a un debate filosófico sobre la naturaleza del sufrimiento y la justicia divina. La Biblia contiene una gran cantidad de parábolas, historias cortas que transmiten enseñanzas morales o espirituales. El libro de los Salmos es una colección de poemas y canciones utilizados en el culto religioso del antiguo Israel. Estos salmos abarcan una amplia gama de temas, incluyendo alabanzas, súplicas, agradecimientos, arrepentimiento y reflexiones sobre la naturaleza de Dios y la vida humana. Los salmos han tenido una profunda influencia en la adoración y la espiritualidad tanto en el judaísmo como en el cristianismo, y muchos de ellos han sido utilizados como oraciones y cánticos a lo largo de la historia. Muchas expresiones y frases populares en el idioma inglés tienen su origen en la Biblia, como ojo por ojo, el buen samaritano y el camino estrecho.
La versión más antigua conocida de la Biblia completa es el Codex Sinaiticus. El Codex Sinaiticus es una de las versiones más antiguas y completas de la Biblia que se conocen. Data del siglo IV después de Cristo y se cree que fue escrito en algún momento alrededor del año 330 y 360 después de Cristo. Es un manuscrito en pergamino que contiene tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, junto con otros textos adicionales. El manuscrito fue descubierto en el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí, de ahí su nombre. El Codex Sinaiticus es una importante fuente para el estudio académico de la Biblia, ya que proporciona una visión única de la forma en que se transmitieron los textos bíblicos en la antigüedad. Además, ha sido objeto de un intenso escrutinio y estudio por parte de los eruditos bíblicos y lingüísticas, y ha arrojado luz sobre la historia del texto bíblico y su transmisión a lo largo de los siglos. Este manuscrito ha sido digitalizado y está disponible en la línea para que los académicos y el público en general lo estudien y lo aprecien. Su importancia histórica y su riqueza textual lo convierten en una pieza invaluable para comprender la historia y el desarrollo de la Biblia. La Biblia ha sido objeto de numerosas traducciones y revisiones a lo largo de los siglos, con diferentes enfoques teológicos y lingüísticos. A lo largo de los siglos, la Biblia ha sido objeto de innumerables traducciones y revisiones, cada uno con distintos enfoques teológicos y lingüísticos. Estas traducciones y revisiones se han realizado con el objetivo de hacer que los textos bíblicos sean accesibles para diferentes audiencias, así como para reflejar con precisión los idiomas originales en los que fueron escritos. Las traducciones más antiguas de la Biblia se remontan a los primeros siglos del cristianismo, cuando los textos bíblicos fueron traducidos del hebreo, arameo y griego al latín, como la Vulgata de San Jerónimo, que fue una de las primeras traducciones completas de la Biblia al latín. Con el tiempo, la Biblia fue traducida a numerosos idiomas en todo el mundo, lo que permitió que las escrituras fueran accesibles a una amplia gama de culturas y pueblos. Además de las traducciones, ha habido revisiones de las traducciones existentes, así como nuevos enfoques en la traducción de los textos bíblicos. Algunas traducciones buscan mantener la fidelidad al texto original, mientras que otras buscan transmitir el significado en un lenguaje contemporáneo. También ha habido traducciones que se centran en aspectos teológicos específicos o en la inclusión de comentarios y notas explicativas. En resumen, las numerosas traducciones y revisiones de la Biblia a lo largo de los siglos reflejan la diversidad lingüística y teológica de la comunidad cristiana, así como el deseo de hacer que las escrituras sean accesibles y relevantes para generaciones presentes y futuras. La versión más antigua conocida del Antiguo Testamento es el rollo del templo, descubierto en las cuevas del Mar Muerto. El rollo del templo, también conocido como el rollo del templo de Jerusalén, es uno de los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento que se descubrieron en las cuevas del Mar Muerto. Este rollo es una de las numerosas piezas de escrituras encontradas en la región, que datan alrededor del siglo I a.C. al siglo I después de Cristo. El rollo del templo contiene porciones del libro de Ezequiel, un profeta del Antiguo Testamento, y es uno de los manuscritos más antiguos que se conocen de ese libro. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto ha sido de gran importancia para el estudio académico de la Biblia, ya que proporciona una visión única de la transmisión y preservación de los textos bíblicos en la antigüedad. Además, ha arrojado luz sobre la diversidad textual de las escrituras hebreas en ese periodo de tiempo, y ha permitido a los estudiosos comparar y contrastar los textos bíblicos con las versiones posteriores. Los libros apócrifos son una colección de escritos religiosos que no se incluyen en las Biblias protestantes, pero sí en las Biblias católicas y ortodoxas. El libro de Apocalipsis es conocido por su lenguaje simbólico y profético sobre el fin del mundo y el juicio final. El libro del Apocalipsis, también conocido como el libro del Apocalipsis de San Juan, es el último libro del Nuevo Testamento y es conocido por su lenguaje simbólico y sus profecías sobre el fin del mundo y el juicio final. Escrito por el apóstol Juan, el libro del Apocalipsis es una obra apocalíptica que utiliza imágenes vívidas y simbolismos para comunicar su mensaje. El Apocalipsis presenta visiones de juicio, redención y la victoria final de Dios sobre el mal. A lo largo de sus capítulos se describen eventos como la apertura de los sellos, la aparición de bestias y el juicio de las naciones. El libro también contiene la descripción de la Nueva Jerusalén y la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. La Biblia ha sido una fuente de inspiración para innumerables obras de arte, música y literatura a lo largo de la historia. La Biblia ha sido una fuente inagotable de inspiración para innumerables obras de arte, música y literatura a lo largo de la historia. Sus relatos, enseñanzas y poesías han influido en la creatividad humana de maneras profundas y variadas. En el ámbito del arte, la Biblia ha sido representada en pinturas, esculturas y frescos desde la antigüedad. Artistas como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Caravaggio y Rembrandt han creado obras maestras basadas en historias bíblicas, retratando escenas del Antiguo y Nuevo Testamento. Estas representaciones artísticas no solo han servido como expresiones de fe, sino que también han contribuido a la preservación visual de las narrativas bíblicas a lo largo de los siglos.
En la música, la influencia de la Biblia es igualmente notable. Compositores clásicos como Johann Sebastian Bach, George Friedrich Händel y Wolfgang Amadeus Mozart han compuesto obras basadas en textos bíblicos. En la literatura, la Biblia ha sido una fuente de motivación para innumerables escritores a lo largo de los siglos, tanto en la poesía como en la prosa. Las historias, metáforas y enseñanzas bíblicas han servido como inspiración para obras literarias de renombre, desde John Milton y su épica El Paraíso Perdido, hasta autores contemporáneos que exploran temas bíblicos en sus obras. La influencia de la Biblia en la literatura es innegable. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, no te vayas a ir sin antes apoyarnos con un grandísimo like, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestros siguientes videos. Sin nada más que decir, hasta la próxima.